Tras llegar al aeropuerto, un oficial militar ya los esperaba, en posición de firmes y expresando su gratitud por el esfuerzo de haber llegado hasta allí. Este oficial se presentó como Park Ji-hwan, capitán de la tercera brigada de guardia. Tanto Kim como Janso devolvieron el gesto con respeto y se presentaron por su nombre. El oficial mencionó que ya había sido informado con antelación sobre su llegada para que se pudieran hacer los preparativos para su vuelo a China. Janso, visiblemente ansioso, comentó lo emocionado que estaba por pilotar un nuevo tipo de aeronave. Sin más demora, el oficial les indicó que lo siguieran. Una vez dentro, entraron en un hangar donde esperaba la aeronave que los llevaría a China. El oficial explicó que el modelo de la aeronave era el C-130J, que es significativamente más rápido que un Black Hawk, haciendo posible el viaje a Pekín. Al oír esto, Janso quedó fascinado y rápidamente preguntó si esta aeronave era del mismo tipo que usan las fuerzas especiales en las películas de espías, equipada con compartimentos de carga. El oficial lo confirmó, pero añadió que el trabajo de mantenimiento de la aeronave aún no se había completado. Les pidió que esperaran un momento hasta que terminaran los preparativos para el despegue. Curioso, Janso preguntó qué tipo de modificaciones se estaban haciendo. El oficial explicó que anticipaban encuentros o posibles ataques de monstruos de camino a China, por lo que la aeronave estaba siendo mejorada con capacidades defensivas mínimas. Sin embargo, no la estaban equipando con misiles ni armas ofensivas similares, solo lo suficiente para mejorar la supervivencia. Mientras Janso miraba con asombro, claramente deseando volar la aeronave, el oficial señaló que estaba casi lista, solo necesitaban ser pacientes un poco más. Sin embargo, mencionó que solo había un ingeniero trabajando en ella. Esto sorprendió a Kem, quien cuestionó si una sola persona realmente podría encargarse de las modificaciones en una aeronave de ese tamaño. El oficial admitió que Kem tenía razón, pero añadió que el ingeniero, un hombre llamado James, era un individuo bastante inusual. Incluso con esa tranquilidad, Kem no pudo evitar sentirse escéptico sobre que una sola persona manejara una tarea tan masiva. Mirando detrás de él, el oficial de repente notó que alguien se acercaba y comentó que si ya venía hacia ellos, debía significar que el trabajo estaba hecho. Caminando tranquilamente se acercó James, el ingeniero responsable del mantenimiento de la aeronave, quien llamó a los demás para mostrarles el resultado. Sosteniendo una piedra mágica en su mano, James explicó que si miraban cuidadosamente el exterior de la aeronave, no parecería haber ninguna diferencia antes y después de la mejora. Eso era intencional. Había concentrado todas las modificaciones en la parte inferior de la aeronave. Continuó explicando que los monstruos voladores suelen atacar desde abajo, por lo que las mejoras se concentraron allí. Observando la escena, Ken solo podía pensar que James debía ser una persona despertada con una habilidad de tipo mecánico. La piedra mágica en su mano lo dejaba claro. James probablemente era un ingeniero aeronáutico que había despertado después del comienzo del apocalipsis. Como la ingeniería ya era su profesión, sus habilidades se habían mejorado de maneras que se alineaban con las necesidades prácticas y técnicas. Mientras que miraba las afiladas púas metálicas adheridas debajo de la aeronave, no pudo evitar sentirse impresionado por las extraordinarias habilidades de James. Aún así, parte de él se preguntaba si el avión siquiera podría volar correctamente después de ser modificado de esa manera. Antes de partir hacia China, probarían la funcionalidad de las partes modificadas. Mientras tanto, Kim distribuyó alimentos y otros suministros a los soldados locales. Cuando un portal se abrió junto a James, Kem lo observó de cerca. Lo que destacó fue cómo James no mostró absolutamente ninguna reacción ante la repentina aparición del portal. En un mundo lleno de monstruos, donde la gente se veía obligada a esconderse, vivir con ansiedad y miedo, soportar hambre y sed, y donde los recursos eran increíblemente escasos, cualquier señal de comida o agua usualmente traía alegría. Pero James no reaccionó en absoluto. Ni siquiera cuando se le presentó cocina china de primera clase preparada por un chef profesional. Simplemente dijo que ya había comido demasiado y estaba lleno, permaneciendo completamente indiferente. Kim no estaba seguro de si esto era algo bueno o malo. Pero lo que sí se dio cuenta fue que James genuinamente no estaba interesado. Y tal como había dicho el capitán de la tercera brigada, James realmente era un tipo de persona especial. Kim llamó a Piax y le pidió que se llevara el plato. Fue solo entonces que Kim notó algo que sí interesó a James. La expresión de James cambió cuando vio las máquinas dentro del subespacio. Incluso se levantó de su silla para ver mejor, su rostro iluminándose con sorpresa y curiosidad. Observándolo, Kim pensó, este hombre rechazó comida fina sin pensarlo dos veces pero mostró clara emoción por la maquinaria. No había duda en la mente de Kim, James era un completo y absoluto fanático de las máquinas. Pensando en reclutar a James para su equipo tal como había hecho con Janso, Kim se preguntó qué sueños podría tener James, si es que tenía alguno. No pudo evitar pensar, ¿estaría James interesado en una motocicleta voladora?
O tal vez una motocicleta diseñada para parecerse a un caballo. La expresión de Ken cambió cuando de repente se dio cuenta de que no tenía absolutamente ninguna idea de quién era realmente este James. Solo tenía una vaga noción de las habilidades del hombre, pero ya sentía un fuerte impulso de explorarlas más a fondo. Con el suministro ilimitado de materiales disponibles para él gracias a su habilidad de subespacio, podría potencialmente hacer realidad tal exploración. Incapaz de contenerse, Ken le preguntó a James si estaría interesado en acompañarlo a China. Al escuchar la propuesta de Ken, James simplemente lo miró en silencio, sin pronunciar una sola palabra. Ken entonces comenzó a explicar que comparte comida con otros, que posee muchas capacidades mecánicas y que James sería libre de usar una motocicleta cuando quisiera. También añadió que al unirse a ellos, James estaría protegido de los monstruos. Creyendo que estaba progresando bien, Kim sonrió y añadió que ayuda a la gente derrotando monstruos. Pero James respondió que no le gustaban tales cosas. James luego afirmó que este era el primer día que conocía a Ken y apenas habían hablado, así que no podía depositar su confianza en alguien tan desconocido. Al oír esto, Ken quedó momentáneamente atónito, porque era innegablemente cierto, no había nada sustancial que pudiera decir para cambiar la opinión de James. Kim respondió que entendía, reconociendo que la propuesta había sido ciertamente repentina. Sin embargo, dijo que quizás sus habilidades serían altamente compatibles si se combinaran. Ahora frotándose el cuello y ya sudando nerviosamente, Kim comentó que había sido una buena conversación, pero que había llegado el momento de separarse. En ese momento, James preguntó si lo que Kim realmente quería eran sus habilidades mecánicas. Kim confirmó que, sí, eran esas habilidades las que deseaba utilizar. Sin embargo, también admitió que no tenía suficiente tiempo en ese momento para demostrar que era digno de confianza. James entonces declaró que había una condición. Si Kim estuviera dispuesto a viajar a América, entonces James lo acompañaría en ese viaje. Kim preguntó si eso significaba que James solo prestaría sus habilidades si iban a América, a lo que James respondió afirmativamente. En ese momento, Kim solo podía pensar en cómo el viaje desde su ubicación actual hasta los Estados Unidos no sería corto. Aún así, algo le decía que podría valer la pena el esfuerzo. Luego le preguntó a James por qué deseaba tanto ir a América. James respondió inmediatamente que no tenía familia allí. Pero incluso sin familia, todavía había un lugar al que deseaba profundamente regresar. Sin embargo, no quería arriesgarse a hacer el viaje solo, y con Kim siendo tan fuerte como era, sería reconfortante ir con él. Kim respondió que ir a los Estados Unidos era una posibilidad, pero no inmediatamente. Después de cerrar el portal en China, necesitaría dirigirse a Japón de inmediato. James dijo que no presionaría a Ken tanto siempre y cuando la demora no fuera demasiado larga. Kim sonrió y dijo que tenían un trato, prometiendo llevar a James de vuelta a casa. Luego, como una forma de iniciar el sellado de este acuerdo, abrió un portal a su subespacio. James no tenía idea de lo que Ken planeaba hacer a continuación. De repente, Kim introdujo toda la aeronave en su subespacio. Luego convocó 2 motocicletas y 2 helicópteros Black Hawk. Pero al notar lo vacío que aún se veía el espacio, aumentó significativamente la cantidad, haciendo aparecer muchos más vehículos. Ken miró a James, que estaba allí sin palabras, y le dijo que todos esos vehículos ahora le pertenecían. Podía desmantelarlos o reconstruirlos como quisiera. Kim aclaró que esto no era un gesto de buena voluntad ni una promesa. Simplemente debía considerarse un regalo. Sonriendo, dijo que volvería pronto, despidiéndose con la mano. Luego Ken se fue mientras James se quedaba atrás, todavía en shock por lo que acababa de presenciar. Mientras Kim seguía alejándose, lo único que pasaba por su mente era que lo que acababa de hacer podría haber parecido aterrador, pero también ligeramente divertido. De vuelta con James, solo podía preguntarse qué se suponía que debía hacer con tantos vehículos y aeronaves. Se preguntó qué tipo de habilidad poseía Kim. Y en ese mismo momento, James sintió un profundo arrepentimiento. Si hubiera sabido que Kim tenía ese tipo de poder, definitivamente habría aceptado unirse a él de inmediato. Mientras tanto, el vuelo continuaba su curso hacia China. Desde dentro de la aeronave, Ken pensó para sí mismo que James realmente no tenía idea de lo que era capaz. Pasaron unas horas después del inicio del viaje y parecían haber llegado a su destino. En la ciudad de abajo, algo anormal estaba sucediendo. Insectos gigantes trepaban por los edificios, lo que parecían ser cucarachas y no solo unas pocas. El número de estas criaturas era incontable, arrastrándose por todas las estructuras. Además de las cucarachas, también había mantis religiosas masivas que se alimentaban de grillos igualmente gigantes. A lo lejos se veía llegar la aeronave, llamando la atención de todos en tierra. Mirando por la ventana los horrores de abajo, Kim solo podía pensar que sus enemigos anteriores, los hombres lagarto, habían sido nobles en comparación.
Mientras tanto, Yang Su anunció que estaba comenzando el proceso de aterrizaje. Mientras la aeronave tocaba tierra, algunos de los insectos ya se escondían en su tren de aterrizaje. El aeropuerto en sí estaba lleno de aviones destrozados y los cuerpos sin vida de insectos muertos. Sin embargo, Ken había anticipado esta situación y rápidamente abrió su portal, introduciendo la aeronave en su subespacio por seguridad. La aeronave fue completamente introducida en el subespacio en un movimiento rápido. Sin embargo, para garantizar la seguridad, Kim abrió otro portal y de él, alguien salió. Era Lancelot quien emergió, y estaba claro que su aura se había vuelto notablemente más intensa. Lancelot se dirigió al señor Kim, informándole que era seguro salir. Ken respondió pidiendo un momento, explicando que estaba en proceso de ponerse un nuevo atuendo. Tras una breve pausa, Kim salió del portal vistiendo un traje diseñado para proteger contra la radiación. Inmediatamente preguntó si había insectos en las cercanías. Mientras se ajustaba el casco, Ken comentó que los gases tóxicos presentaban un peligro significativo y, además, los insectos gigantes probablemente serían numerosos y formidables. Lancelot lo tranquilizó, diciendo que no había necesidad de preocuparse por el momento, ya que no se habían detectado insectos cerca. Sin embargo, añadió que parecía que ya tenían compañía. Ken se giró para mirar y vio algo que no esperaba encontrar tan pronto. Un hombre estaba allí, con las manos juntas en un gesto respetuoso, preguntando si eran de Corea y diciendo que había estado esperando su llegada. El hombre no estaba solo. Estaba acompañado por varios otros, todos los cuales expresaron su felicidad de que Kim hubiera venido a ayudar a China. Además de los insectos gigantes, el aire tóxico sigue siendo una de las preocupaciones más apremiantes en este momento. Dentro de uno de los edificios, un hombre con el pelo largo abre la puerta con cautela. Echa un vistazo rápido afuera y nota con alivio que no parece haber ningún insecto siguiéndolos. Después de cerrar la puerta, se vuelve hacia Kim, mencionando que el lugar podría no ser muy cómodo pero espera que sea suficiente. Kim responde que las condiciones son aceptables, pero algo inusual llama su atención. Hay individuos dentro, cultivando un tipo de energía que irradia una luz azul. No es solo una persona sino varias, todas meditando mientras emiten esta aura. Sin embargo, los hombres no parecen gozar de buena salud. Sus ojos están marcados por ojeras y parecen notablemente deshidratados. Mientras observa junto a Lancelot, Kim pregunta sobre el estado de todos los presentes. El hombre de pelo largo explica que ha expulsado todas las toxinas del área usando energía interna, por lo que es seguro quitarse la máscara de gas. Curioso, Kim pregunta qué es exactamente la energía interna. El hombre explica que, entre los miembros despertados de la familia Murin, es una habilidad heredada. Continúa aclarando que hay miembros despertados del mundo de las artes marciales. En varias partes de China, las tradiciones que se han conservado desde la antigüedad coexisten con la nueva realidad. Un día, cuando los monstruos aparecieron repentinamente en el mundo, también comenzaron a surgir individuos con habilidades despertadas. Las habilidades de la gente común diferían mucho de las de los miembros de las escuelas de artes marciales. Por ejemplo, la habilidad de Kim es el subespacio, mientras que Joy, su hermana, posee la habilidad de curar heridas. A diferencia del despertar de habilidades únicas en los individuos, los miembros de las artes marciales utilizan energía interna. Así, se vuelve esencial manejar la fuerza interior con significado personal e individualidad, según las habilidades de cada practicante. Las habilidades de los miembros de artes marciales despertados son notablemente extraordinarias, hasta el punto de que el gobierno chino los reconoció oficialmente, movilizándolos rápidamente para exterminar monstruos. Estos artistas marciales despertados tienen un líder, el hombre de pelo largo que responde al apodo de Unyang. Unyang explica que no todos pertenecen al mundo de las artes marciales como su grupo. Bebiendo té, menciona haber recibido una llamada del gobierno chino con instrucciones de eliminar todo tipo de monstruos. Sin embargo, el problema principal radicaba en las licitaciones competitivas y solo en Pekín había habido 2 concursos de licitación. La dimensión que ganó la licitación se llamaba Belcebú. Ken reflexiona brevemente, considerando que la población de Pekín es el doble que la de Seúl, por lo que no sería sorprendente que hubiera efectivamente 2 concursos de licitación. Unyang continúa, enfatizando que faltaba información crucial sobre los enemigos. Aunque detectó la presencia de gases tóxicos, el verdadero problema resultó ser el veneno en sí. Individuos despertados comunes y soldados, sin saber cómo usar la energía interna, perdieron la vida casi instantáneamente. Aunque los artistas marciales finalmente descifraron el veneno, la energía requerida para la purificación era tan inmensa que imposibilitaba el combate simultáneo. Incluso después de resolver el problema inicial, la puerta se abrió, lo que provocó un aumento en el número de insectos, que es la situación actual. Unyang explica que la desintoxicación requiere consumir continuamente una gran cantidad de energía interna, lo que significa que cuanto más tiempo lleve, peor se vuelve la situación.
Además, para aquellos que deben respirar aire fresco para acumular y utilizar energía, la atmósfera tóxica se vuelve cada vez más letal. Menciona además que los gases tóxicos continúan propagándose por varios canales, sin dejar tiempo que perder. Sorprendido, Kim le pide que espere un momento antes de continuar. Luego pregunta si Unyang se siente vigorizado por el aire fresco. Unyang lo confirma algo perplejo mientras se levanta. Kim le asegura que no es un problema. Sin más explicación, Kim abre el subespacio, anunciando que regresará en breve. Mientras entra, Unyang sigue sin estar seguro de lo que Kim pretende hacer. El sistema muestra el costo de una bombona de aire. 9.901 cada una. Kim instruye al sistema para que genere varias bombonas. Una vez producidas, Kim ordena al sistema que retire las bombonas y apile las burbujas de aire en capas. A medida que las capas de aire se acumulan, comienzan a formar una masa tan grande como una roca gigante, registrándose cada porción de aire como un producto separado. Cerca del artista marcial que descifra el gas, el sistema está configurado para liberar aire fresco automáticamente a intervalos de un segundo. De repente, una poderosa explosión estalla cerca de los hombres, tomándolos por sorpresa. La fuerza de la ráfaga de aire es tan intensa que expulsa todo el gas tóxico del área, creando un ambiente limpio y respirable. Y solo entonces los hombres finalmente lograron respirar adecuadamente después de tanto tiempo. Surgió una sensación inquietante mientras se preguntaban cómo algo así podría ser posible. Unyang permaneció allí observando a todos esos hombres expresar lo refrescante y vigorizante que se sentía el aire limpio. Aún incrédulo, preguntó qué hizo Kim para lograr tal resultado, ya que ahora todos los hombres parecían revitalizados solo por poder respirar aire puro. Unyang, aún incrédulo, se preguntó cómo podía ser posible. Volviéndose hacia el portal del subespacio, notó que el aire fresco emanaba de la habilidad de Kim. Comenzó a darse cuenta de que cuando había contactado a los coreanos en busca de ayuda, la situación era verdaderamente desesperada. Las personas que no sabían cómo utilizar la energía interna ni siquiera podían moverse, y mientras tanto los insectos se reproducían más rápido de lo que podían ser erradicados. Esa fue la razón por la que suplicó ayuda, aferrándose desesperadamente a cualquier posibilidad. Naturalmente, había anticipado una negativa cuando explicó por teléfono que la situación involucraba insectos y gases tóxicos. Sin embargo, durante la llamada, escuchó al soldado transmitir la situación a Kim, y la respuesta fue que Kim estaría encantado de ayudar. Durante la llamada, Unyang también había notado el tono relajado del soldado coreano. Aún inseguro, había intentado confirmar si Kim realmente tenía la intención de venir a China para ayudar, y la respuesta fue rápida. El soldado explicó que Kim partiría esa misma noche y llegaría a la mañana siguiente. Por un breve momento, Unyang había pensado que los coreanos estaban siendo arrogantes, asumiendo que el problema era lo suficientemente pequeño como para ser resuelto solo por Kim. Y en ese preciso momento, cuando Kim no solo llegó para eliminar los insectos sino que demostró genuinamente su inmensa fuerza, Unyang se dio cuenta de que él mismo había sido el arrogante al subestimar a Kim. Lanzando una mirada de soslayo con expresión de sorpresa, Unyang finalmente comprendió por qué Kim había estado tan tranquilo. Sus habilidades eran ciertamente asombrosas. Kim entonces notó algo que llamó su atención. Mirando a un lado, vio a Unyang inclinándose hacia él, aparentemente queriendo expresar gratitud. Además, Unyang se disculpó sinceramente por cualquier inconveniente causado a Corea, agradeciendo a Kim y asegurándole que nunca olvidaría este gesto. Continuó diciendo que tenía la intención de actuar antes de que el gas tóxico se extendiera a Corea. Kim respondió que estaba llevando sus disculpas demasiado lejos y le pidió que levantara la cabeza, enfatizando que había formas de ayudar a la gente a sobrevivir. Unyang levantó la cabeza, reconociendo que originalmente había sido una batalla donde cuanto más duraba, más desventajosa se volvía. Sin embargo, gracias a la habilidad de Kim, la energía interna ahora podía usarse de manera óptima. Esto significaba que recuperar primero sus fuerzas sería beneficioso, aunque estaba claro que no tenían tiempo ilimitado. Unyang sugirió entonces lanzar una operación dentro de 3 mañanas. Kim estuvo de acuerdo, afirmando que era un buen plan ya que se estaban recuperando, por lo que tenía sentido hacerlo bien. Un tiempo después, Kim sirvió platos chinos del subespacio a los hombres chinos, quienes comieron como si no hubiera un mañana. Con cada bocado, levantaban el pulgar con entusiasmo, saboreando claramente la comida. Incluso Unyang comentó que la comida china era excelente, incluso para los estándares culinarios locales. Después de la comida, se trasladó al frente de una pizarra y anunció que era hora de discutir cómo exterminarían a los insectos. Primero, sin embargo, explicaría todo lo que sabían sobre los insectos gigantes. Comenzó explicando que había algunas variaciones entre los insectos, pero la mayoría se parecían a los que estaban acostumbrados a ver. Algunos de los insectos eran más grandes y emitían gas tóxico.
Los insectos voladores, como polillas o moscas, tendían a hacerlo con más frecuencia. La mayoría de los insectos estaban clasificados como de rango 9 o rango 8, pero ocasionalmente había algunos clasificados como de rango 7. El desafío era que, con tantos de ellos, era difícil rastrearlos con precisión. Unian continuó su explicación, dirigiéndose no solo a Kim sino a todo el grupo. Señaló que identificar insectos de rango 8 a menudo implicaba detectar grandes cantidades de ellos, mientras que los insectos de rango 7 eran más raros y parecían más formidables a primera vista. Pasando a la ubicación de las puertas, Unian describió su posicionamiento, pero Lancelot de repente notó algo inusual. Decidiendo investigar, se acercó a la ventana. El gas tóxico todavía estaba presente en el área, excepto dentro del edificio, donde Kim había configurado el aire para que se refrescara cada segundo. De repente, la pata de un insecto apareció cerca del edificio. Lancelot, interrumpiendo la explicación, llamó a Lord Kemp, mencionando que algo había aparecido. Kim preguntó qué había aparecido, pero Lancelot admitió que nunca antes había visto una criatura así y no podía describirla con precisión. La criatura continuó acercándose al edificio, revelándose como un 100 pies gigante con un caparazón aparentemente resistente. Observándolo cuidadosamente, Lancelot comentó que solo con mirarlo, era evidente que la criatura era de rango 7. A medida que el 100 pies se acerca rápidamente, su inmenso tamaño y velocidad se vuelven cada vez más evidentes. Ken comenta que aunque ya le parecía repugnante antes, ahora parece aún peor debido a su mayor tamaño y mayor velocidad. También menciona que no parece ser una criatura de 7º nivel, sino más bien de 6º nivel. Sin embargo, Unian lo corrige, explicando que este monstruo en realidad está clasificado como un ser de 8º nivel. Kim entonces señala que parece demasiado poderoso para una criatura de 8º nivel. Unian está de acuerdo en que es realmente fuerte, pero continúa explicando que, en comparación con otros insectos, este 100 pies es particularmente formidable. De repente, Sol interrumpe la conversación cuestionando si esa criatura realmente pertenece a la 8ª clasificación. Haciéndose crujir el cuello con una sensación de anticipación, comenta que se ha sentido extremadamente aburrida y espera que esta pelea finalmente pueda satisfacerla. Pide firmemente que los demás se abstengan de intervenir. Continuando estirándose, Sol menciona que ha pasado un día desde que se mudó de Corea a China y siente la necesidad de mover su cuerpo para aliviar el estrés. Después de prepararse, se lanza hacia el 100 pies gigante con notable velocidad y determinación. Viéndola avanzar rápidamente, Kim la anima a mostrarle al monstruo de lo que realmente son capaces. Unian, sin embargo, se preocupa, pero Kim lo tranquiliza, insistiendo en que todo está bien y que no hay necesidad de preocuparse, ya que Sol es tan fuerte que casi parece que algo anda mal. En ese momento, otro hombre interviene, cuestionando si Sol está preparada para lidiar con los gases tóxicos, dejando a Kim atónito al darse cuenta de que habían pasado por alto por completo ese detalle crucial. Afuera, Sol concentra toda su fuerza en un solo golpe, pareciendo canalizar una corriente eléctrica en él. Está eufórica ya que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que luchó contra monstruos. En un poderoso movimiento, le da un puñetazo en la cabeza al 100 pies, lo suficientemente fuerte como para destrozar su exoesqueleto. Dentro del edificio, Unian continúa explicando que, independientemente del nivel de las habilidades de uno, luchar mientras se inhala gas tóxico inevitablemente conduce al envenenamiento. Además, señala que el caparazón del 100 pies es excepcionalmente duro y no se romperá fácilmente. Luego declara que ayudará a Sol junto a su discípula, llamándola urgentemente. Declara su intención de enfrentarse él mismo al 100 pies, mientras la mujer se encarga de las heridas de Sol. Sin embargo, un ruido inusual atrae de repente su atención y, por curiosidad, deciden investigar su origen. Al llegar al balcón del edificio, Unian es tomado por sorpresa. Mientras observa de cerca la escena, se da cuenta de que Sol logró romper el exoesqueleto y derrotar al 100 pies con un solo golpe. Mientras Sol celebra jubilosamente su victoria, Unian y su discípula no pueden evitar pensar en la tremenda cantidad de energía interna que necesitarían para atravesar el caparazón de ese monstruo. En medio de la conmoción causada por ese singular golpe, Kim simplemente reflexiona que para él fue solo otro de los golpes habituales de Sol. Mientras tanto, el hombre contempla la posibilidad de que el cuerpo de Sol sea un regalo de los cielos, ya que posee notables capacidades físicas y un talento innato para las artes marciales. Mientras Sol continúa regocijándose por haber derrotado al monstruo, de repente le brota sangre de la nariz, consecuencia del gas tóxico presente en el aire. Posteriormente, se desploma en el suelo, dejando a Unian en estado de pánico mientras instruye urgentemente a su discípula para que atienda rápidamente las heridas internas de Sol. Volviendo a la lección en curso sobre insectos y procediendo con el plan para romper la puerta de los insectos, la situación se resume de la siguiente manera. Primero, hay una atmósfera contaminada que dificulta significativamente el movimiento. Segundo,
es extremadamente desafiante identificar múltiples insectos simultáneamente, ya que incluso podría haber criaturas no identificadas de séptimo nivel entre ellos. Tercero, el plazo máximo para cerrar la puerta es de 3 días. Por lo tanto, el objetivo principal es destruir el núcleo de la puerta evitando el contacto con los insectos tanto como sea posible. El destino es moverse rápidamente hacia la montaña. Unian continúa explicando, reconociendo la dificultad de la tarea, ya que es seguro que cuanto más se acerquen a la puerta, más insectos aparecerán. Admite que el plan puede parecer algo imprudente y audaz, pero por ahora sigue siendo la mejor estrategia disponible. Al oír esto, Sol se queda profundamente pensativa. Unian entonces declara que le enseñarán a Sol todas las habilidades que poseen. Propone una sesión de combate ya que no llevaría mucho tiempo evaluar con precisión sus habilidades. Insinúa que Sol parece preferir luchar con las manos desnudas en lugar de usar armas y sugiere que sería beneficioso para ella aprender los secretos de las artes marciales de Rayon, su discípula. Sol, sin embargo, declina expresando gratitud por la ayuda con sus heridas y la voluntad de enseñar nuevas habilidades, pero cuestiona si es realmente necesario llegar a tales extremos. Rayon entonces explica que también es un ejercicio de entrenamiento para ellos y ayudará a cerrar la puerta. Asegura a Sol que a pesar de ser joven es lo suficientemente hábil y que no hay necesidad de preocuparse. Sol afirma que ya que Rayon insiste tanto, lo hará, pero le recuerda que todavía está en proceso de recuperación. En respuesta, Rayon solicita cortésmente su ayuda con el entrenamiento. Sin dudarlo, Sol levanta rápidamente los puños y declara que comenzará primero. Moviéndose con notable velocidad y agilidad avanza hacia Rayon, iniciando la confrontación. En ese instante, comienza un frenético intercambio de golpes, capturando la atención de todos los presentes y llenando la atmósfera de emoción. A pesar de la intensidad de la escena, Kim permanece algo impasible, ya que solo puede percibir los movimientos como puñetazos típicos y técnicas ordinarias. Esta reacción se debe a haber pasado toda su vida junto a Sol, lo que hace que tales acciones le parezcan completamente usuales. En medio del combate en curso, Unian comenta que sería ventajoso si Sol empuñara una espada, una afirmación que toma a Kim por sorpresa. Unian elabora, explicando que su propia pericia radica en la esgrima, y luego pregunta si Kim estaría interesado en aprender el arte de él. Cortésmente, Ken declina la oferta pero continúa con una pregunta, preguntándose si un amigo suyo podría aprender y practicar esgrima en su lugar. Revela que este amigo tiene una profunda pasión por las espadas. Naturalmente, este amigo es Minguo, quien inicialmente se sometió a un entrenamiento de postura como parte del proceso de aprendizaje. Ken comienza a notar una diferencia clave entre él y los practicantes chinos. No es como si pudiera manipular sin esfuerzo la energía interna, ya que esta capacidad varía de persona a persona. Sol, por otro lado, se beneficia significativamente de la situación, ya que aprende rápidamente y se sumerge con éxito en el mundo de las artes marciales. Incluso sin comprender completamente la evolución que está teniendo lugar, Kim contempla en silencio que ha cambiado en comparación con antes. Aunque incierto, comienza a sentir que los artistas marciales parecen compartir un rasgo común. Han elevado su resistencia a su punto máximo adquiriendo nuevas habilidades, haciendo que aquellos que ya eran fuertes lo sean aún más. Reconociendo esta evolución, Kim se da cuenta de que no puede permitirse permanecer inactivo. Con la abundancia de piedras mágicas disponibles, contempla la posibilidad de crear un arma diseñada específicamente para combatir insectos. Mientras navega por el sistema, descubre que los objetos de mejora pueden fortalecerse después de actualizar el subespacio al nivel 5. La ventana del sistema muestra el estado del laboratorio subespacial, indicando que los objetos ahora pueden verse como hologramas. El primer concepto que se le ocurre a Ken para una herramienta de exterminio de insectos es una trampa eléctrica. Si bien este dispositivo funcionaría bien contra insectos pequeños, la mayoría de ellos son considerablemente más grandes que la trampa misma, lo que la vuelve ineficaz. Para solucionar esto, utiliza los hologramas para la simulación, diseñando una trampa más grande. Sin embargo, la eficiencia sigue siendo baja ya que el costo sería prohibitivamente alto. Esta comprensión lleva a Ken a considerar que desarrollar tal dispositivo podría ser más desafiante de lo que inicialmente parecía. Por mucho que piense, no surgen ideas viables, en parte debido a su falta de conocimiento especializado en ingeniería mecánica o electricidad. Enfrentado a los límites de su inteligencia, Ken se encuentra atascado, incapaz de proceder incluso con la simple tarea de proteger el helicóptero. Además, carece de familiaridad con los insectos voladores de séptimo nivel y, según sus nuevos aliados, la situación se vuelve cada vez más peligrosa cuanto más cerca se está de la puerta, ya que los insectos se vuelven más alertas y agresivos. Mientras analiza el holograma, nota que el alcance máximo de los paquetes es de 100 metros, lo que significa permanecer relativamente cerca. Reflexionando sobre esto, murmura para sí mismo que si fuera únicamente por él, produciría pesticidas y los erradicaría a todos.
En ese preciso momento, alguien se acerca y pregunta si realmente habló sobre crear pesticidas. Resulta ser su cuñada, quien afirma con confianza que es capaz de fabricar los pesticidas. Recordando eventos pasados, Kim recuerda que cuando trajo a toda su familia al subespacio, todos administraron cuidadosamente su consumo de alimentos. El suministro de agua, por otro lado, resultó del despertar de Son como alquimista, algo que su hermano mayor había mencionado con bastante claridad. Al darse cuenta de que su felicidad por reunir a la familia le había hecho olvidar momentáneamente este detalle, Kim presta más atención a la situación. Emocionada, su cuñada le asegura que, aunque sus habilidades de alquimia no son tan avanzadas como las de él, también es una persona despertada y puede ser de ayuda. Explica además que ha estado usando el laboratorio mientras que Ma ha estado preocupado por otros asuntos. Él expresa su aprobación, concediéndole permiso para usarlo cuando sea necesario. Agradecida, ella pregunta sobre el tipo específico de pesticida que necesita. Dirigiendo su atención de nuevo al holograma del ciempiés gigante y considerando la gran cantidad de insectos, algunos incluso más fuertes de lo previsto, Kim especifica que necesita un insecticida superpoderoso capaz de exterminar a todos los insectos a la vez. Si disfrutaste este video, deja un like y un comentario, y no olvides suscribirte.